que además, en el Paula, estudio digital. En nuestro estudio digital, sí, claro, pero ¿por qué razón? Porque además es muy oportuno nuestro invitado, Paola, toda vez que hoy, bueno, no, anoche, casi a medianoche, se conoció el nombre del nuevo presidente de Ecopetrol. Sí, señor Juan Pablo, como estaba cantado, la Junta Directiva de la Petrolera Estatal escogió a Ricardo Roa como nuevo presidente. Y por eso nos acompaña a esta hora, bueno, por eso y por otras cosas, el presidente de la USO, la Unión Sindical Obrera, que es el sindicato de los trabajadores de esta compañía, de Ecopetrol, la más grande de Colombia, y por supuesto una empresa también que aporta muchísimo dinero a las finanzas del país. Es el señor César Loza, y pues vamos a hacer, como usted lo decía, Juan Pablo, una primera parte de esta entrevista preguntándole sobre la opinión de este nombramiento del señor Ricardo Roa. Señor Loza, ¿usted cómo ve la llegada a Ecopetrol de este nuevo presidente? Bueno, Pablo, primero, muy buenas tardes, Camila, Juan Pablo, muchas gracias por invitarme. Saludamos desde la organización sindical la llegada de Ricardo Roa a la presidencia de Ecopetrol. En su saludo manifestó estar interesado en trabajar en la transición energética justa y sostenible. De igual forma, hizo relevancia a la importancia de garantizar la seguridad energética para el país a través de Ecopetrol, y ha destacado la importancia del talento humano, y creemos que estamos en sintonía porque son temas con los cuales nos identificamos plenamente. Claro, de todas formas, pues sabemos, señor Loza, que Ricardo Roa es una persona que tal vez no tiene experiencia en el sector, y pues mucho se cuestionó que se hiciera todo un concurso, que 60 personas estuvieran aspirando a ser presidentes de Ecopetrol y que además contaban pues con todas las capacidades para hacerlo, y se termina escogiendo a quien es un amigo del presidente, que le gerenció la campaña y que pues es cercano políticamente a él. Este ejercicio de la selección del presidente de Ecopetrol se hizo por una compañía cazatalentos especialista en el tema, y suponemos que ha hecho el mejor ejercicio, ha sido un análisis riguroso, y por supuesto, frente a la amistad con el presidente Gustavo Petro, pues yo creo que es apenas obvio que el presidente debe gobernar con aliados, con amigos que conozcan del tema, y Ricardo Roa conoce el tema energético. Claro, pero estamos hablando de presidir Ecopetrol, que es una de las empresas más grandes del país. Incluso por ahí decían que no necesitaba la experiencia porque como quieren dejar de explotar petróleo en Colombia. No, yo creo que en este aspecto es importante destacar que la conducción se hace en Ecopetrol con unas decisiones de orden político, pero también de orden técnico. En Ecopetrol tenemos gente de mucha experiencia que tienen 20, 25 años en la empresa y que sabemos que van a hacer sus aportes al desarrollo de la industria. Ahora, desde la organización sindical consideramos, y coincidimos con eso con el gobierno, hay que hacer la transición energética, pero eso tiene que ser un proceso paulatino, lento, sostenido, responsable, pero no se puede de ninguna manera dejar la naturaleza de la industria, y particularmente en Ecopetrol debemos seguir buscando petróleo y buscando gas, porque las cifras nos dicen que tenemos gas para 10 años y petróleo para 8. A ver, pero ahí, con este comentario la conversación se pone buena. César Loza, presidente de la USO, Unión Sindical Obrera, porque esto que usted nos está diciendo, pues pareciera ir en una absoluta contravía de lo que ha dicho no solamente la ministra de Minas, sino también el presidente de la República, y es que hay que suspender nuevas licencias para exploración en el país. ¿Usted considera que, por ejemplo, el nuevo presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, debería plantársele al gobierno, al presidente, a la ministra, y decir, no señores, yo sí necesito nuevas licencias y yo necesito que Ecopetrol siga explorando en Colombia? Hay declaraciones recientes, no de mucho tiempo, del presidente del Congreso, del ministro de Hacienda, del doctor Catán, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, y todos coinciden en que hay que seguir explorando, hay que seguir buscando petróleo y buscando gas. Es decir, yo no creo que aquí haya un contrasentido. Es necesario precisar que, por supuesto, la transición energética, que es una línea del gobierno que ha marcado pues con mucha relevancia, no es excluyente con que hay que seguir buscando petróleo y gas, porque esto tiene unos componentes del orden económico, pero también de la seguridad energética para el país. Por ejemplo, Ecopetrol, este año en la última asamblea, entregó un dividendo de 24.4 billones de pesos, de los cuales la nación se quedó con 21.5 y los privados con 2.8. ¿Qué otra industria produce estas utilidades? Ahora, estos dividendos,
le van a servir al gobierno, llámese un gobierno de derecha, de izquierda, de centro, de más allá, de más acá. Eso es caja y con eso se hace política pública, es decir, los recursos los requerimos. Ahora, el suministro del gas está garantizado para 10 años. Si no hay gas tenemos que importarlo y eso significa que toca pagarlo 5 o 6 veces más caro. El hidrocarburo, nosotros tenemos 2 grandes refinerías, una en Cartagena y una en Barrancabermeja, refinamos hoy 440.000 barriles diarios. Si tenemos que importar crudo, por ejemplo, para Barrancabermeja, el crudo sería 5 o 6 dólares más caro cada barril. Entonces, aquí hay un tema de seguridad energética para no depender de terceros. Dicho esto, don César Loza, usted, que además es miembro de un sindicato y en principio, pues, este gobierno tiene cierta sintonía con el sector sindical. Pues el viceministro de Trabajo viene de la USO. Pues fue el presidente de la USO, ¿no? Claro. El presidente de la USO. Edwin Palma. Usted, como un líder sindical, le diría al gobierno, a la ministra de Minas, ministra, deje hacer exploración. Le hemos dicho al gobierno, vamos a trabajar en sintonía con la transición energética y vamos a hacer explotación, exploración, búsqueda de hidrocarburos. Ahora, hay un aspecto que hay que referir. Hacer la transición energética requiere 3 cosas fundamentales. Requiere voluntad política. Yo creo que todos en Colombia, en cualquier parte de la sociedad que se pregunte, ¿quieren transición energética? ¿Queremos energías limpias? Claro que sí. Se requieren las potencialidades que las tenemos, es decir, tenemos energía eólica, tenemos energía solar, tenemos energía geotérmica, se está haciendo un piloto, tenemos la posibilidad de hacer energía, de desarrollar energía mareomotriz, pero se requiere una cosa elemental sin la cual no puede haber transición energética, se requieren recursos, se requiere mucha plata. Cualquier gobierno que diga vamos a hacer una transición energética y vamos a hacer 2 reformas tributarias para buscar los recursos, eso es impopular a todas luces. En consecuencia, lo que hay que hacer es de la misma industria del petróleo y del gas, hay que sacar los recursos. Para eso incluso tenemos una propuesta como sindicato. Claro, y precisamente usted ha dado en uno de los puntos clave y es el tema de los recursos y por eso tampoco se entiende y de eso es lo que vamos a hablar en la segunda parte de esta entrevista, pues que la USO esté haciendo entonces ahora un pliego de peticiones que puede resultar muy costoso. Estamos hablando de unos puntos incluso que muchos han calificado como exagerados y hasta excéntricos, Juan Pablo, porque pues pueden también costarle mucho a Ecopetrol. Ya se ha hablado de una cifra hasta 40 billones de pesos que pues son las ganancias que tuvo la petrolera el año pasado, pero de eso vamos a hablar más adelante con el presidente de la USO. Y le voy a dejar, antes de que usted entre, Paola, con sus preguntas sobre el pliego de peticiones del sindicato, ahora que hay nuevo gobierno y que hay nuevo presidente en la entidad, yo le quiero dejar con una pregunta en punta y nos vamos con los invitados de Camila. Usted, me imagino, no ha sido ni sordo ni ciego a las denuncias que en los últimos días o en las últimas semanas se han conocido sobre algunos presuntos manejos irregulares dentro de la administración de Ecopetrol. Le dejo esta pregunta para que la reflexione. Vale. ¿A Ecopetrol, en la administración saliente, se la robaron? ¿Se tumbaron plata de Ecopetrol? No me responda todavía. No me responda, señor presidente de la USO. Está dura, ¿no? Sí. Hacemos una pausa. En segundos, Camila Correa nos va a contar la terrible historia que le puede pasar a usted. Bueno, a usted, a mí, a Camila, al presidente de la USO, le puede pasar a cualquier persona. Y es que lo suplanten. Pero es que no necesitan ni la fotocopia de su cédula. Solamente con el número de su cédula, lo suplantan, lo endeudan. Y póngale cuidado a lo que le pasó a la protagonista de la historia que nos trae Camila en segundos, cuando sigue la W. Estas son las 5 noticias del mundo más importantes esta semana en W Radio. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró no culpable de los cargos por los que fue acusado en el Tribunal de Nueva York. El proceso se da en relación a presuntos pagos ilegales a la actriz porno Stormy Daniels para que guardara silencio en medio de la campaña presidencial de 2016. Poco antes de llegar a la sede de la Fiscalía, Trump se pronunció por medio de su red social Truth y afirmó que esta situación le parecía surrealista. Frente al juez nacido en Colombia, Juan Manuel Merchan, el expresidente estadounidense se declaró no culpable de los 34 cargos por los que fue acusado, todos ellos consistentes en distintos tipos de falsificación de registros mercantiles en primer grado. Asimismo, se definen como un intento de defraudar y de cometer otro delito, además de esconderlo. Trump es el primer presidente estadounidense en afrontar cargos penales. Rusia dio las condiciones para negociar la paz con Ucrania. Desde Turquía, en una rueda de prensa, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, afirmó que son posibles negociaciones de paz en Ucrania, pero dentro de un nuevo orden mundial, siempre y cuando se
se tengan en cuenta los intereses justos de Rusia. Según Lavrov, Occidente y Estados Unidos impiden que Ucrania se siente a la mesa, ya que en su opinión, después de Rusia, el nuevo objetivo será China. Previamente, la presidencia rusa había reiterado que no veía posibilidad para negociar y que además no tenía otra solución que continuar con la operación militar especial en territorio ucraniano. 4 niños fueron asesinados en Brasil tras ataque con un hacha en una guardería. Los hechos se dieron en Blumenau, una ciudad al sur del país. Un hombre de 25 años invadió la institución y atacó a los niños que tenían entre 5 y 7 años. Posteriormente se entregó a las autoridades. Este ataque se produjo tan solo 10 días después de otro que tuvo lugar en un colegio de Sao Paulo, donde un adolescente de 13 años mató a cuchilladas a una profesora e hirió a otras 4 personas. Como consecuencia de esto, el gobierno brasilero anunció la creación de un grupo de trabajo para el combate a la violencia escolar. Se presentó la tripulación que irá a la Luna en la misión Artemis II. La tripulación está conformada por el comandante Ray Wiseman, el piloto Victor Glover y los especialistas de la misión Jeremy Hansen y Christina Koch, quienes llevarán a cabo una misión espacial de 10 días alrededor de la Luna. Los 4 despegarán en noviembre del 2024 desde Florida, en los Estados Unidos, a bordo de la nave Orión y el cohete SLS. Con esta misión se buscará despejar el camino para la misión Artemis III, que se lanzará en 2025 con la intención de aterrizar en la Luna por primera vez desde Apolo 17. El Papa Francisco no acudió al Via Crucis del Coliseo de Roma. El pontífice estuvo siguiendo los hechos desde su residencia en el Vaticano, según informó la Santa Sede. La decisión se tomó pensando en el intenso frío de los últimos días, teniendo en cuenta igualmente la reciente bronquitis por la que estuvo hospitalizado 3 días la semana anterior. Este año, las 14 estaciones del Via Crucis describen lo que Francisco llama la Tercera Guerra Mundial a trozos, mientras repasa dramas que vive el mundo actual. Para conocer más a profundidad estas noticias, puede consultarlas en www.wradio.com.co. Vamos de regreso, aquí sigue la W. Nos vamos con la denuncia de Camila, dice EA en el chat del YouTube Live. No desinformen. Nadie ha dicho que se para la exploración y la explotación. Infórmense qué significa transición. Sí, pero no. A ver, mi querido EA, la ministra y el presidente Petro han dicho que no habrá nuevas licencias de exploración para hidrocarburos. Y aunque efectivamente no se va a parar la exploración de las licencias que ya se han otorgado, la preocupación reside en que si en esas licencias que ya se otorgaron no se encuentra nada, ¿qué va a pasar? Por eso es que el tema de la exploración ha estado muy en boca de quienes se dedican al negocio. Efectivamente, no se ha dicho que se para la exploración, pero sí que se para la entrega de licencias nuevas. Y ahí es donde radica el debate, sí, si se debe o no entregar nuevas licencias. Nuevos contratos, ¿no? Nuevos contratos es lo que ha dicho el gobierno nacional, pero los que están vigentes, pues hay que continuarlos y en eso se puede explotar y sacar mucho petróleo, seguramente. Correcto. Entonces, por eso ojalá, es que se dice que hay reservas hasta más pero de es que las reservas hay que probarlas, ¿no, Paola? Pues reservas probadas, bueno, el debate de siempre que... ¿A Ecopetrol se la robaron o no en la administración saliente? De haber tenido conocimiento, una prueba o un indicio, no hubiésemos vacilado en ponerlo en conocimiento de los órganos pertinentes como la Fiscalía. Ahora, es de público conocimiento que precisamente el día de la Asamblea de Accionistas de Ecopetrol, la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, intervino computadores, teléfonos de altos ejecutivos de Ecopetrol, entre esos el presidente. Nosotros frente a eso lo que manifestamos es que los órganos de control, la misma SIC, deben adelantar las rigurosas y exhaustivas tareas de investigar y si hay actos dolosos que se proceda con todo el peso de la norma. Es decir, frente a lo que nos consta como sindicato, no puedo decir que Ecopetrol se la robaron. Sería una irresponsabilidad de mi parte, más sería cómplice, porque no hubiese puesto, por no haber puesto en conocimiento. Ahora, aprovecho esta pregunta para manifestar lo siguiente. A Ecopetrol sí la defalcaron. Sí hubo un defalco de Ecopetrol cuando se estuvo haciendo el montaje de Reficar de la refinería de Cartagena. Claro. Eso quiero dejarlo completamente claro. Pero bueno, eso ya fue en otra administración, en otro gobierno. Claro que bueno. sí. Entremos en materia sobre el tema del pliego de peticiones, señor Loza, porque sí ha llamado mucho la atención pues todo lo que ustedes han solicitado a la compañía y pues teniendo en cuenta que ahora hay un nuevo presidente, será tal vez un poco más difícil poder llegar a una negociación y a un acuerdo. Estamos hablando de 101 peticiones en un pliego que tiene 98 páginas y que por supuesto hay unos puntos muy importantes en materia de mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores de la empresa, pero pues hay otras cosas que sí parecen ser muy excéntricas, muy exageradas y que costarían mucho.
Pero hablemos de los puntos más importantes. El tema de la contratación a término indefinido y directa para toda la nómina de Ecopetrol. Esto implica pues una plata bastante importante. Estamos hablando de miles de personas que se tendrían entonces que vincular y que hoy están tercerizados. Paola, pero antes de entrar en materia con relación al pliego, quiero plantear lo siguiente. Cuando una persona del común y corriente escucha una información de estas, se hace a la idea de que el sindicato quiere quebrar la empresa. Y lo primero que quiero aclarar aquí en mi condición de presidente del sindicato es que nosotros somos defensores de Ecopetrol. De hecho, recientemente Petro trinó haciendo un reconocimiento a los trabajadores porque gracias a una huelga en 1948 se impidió que el contrato de concesión se siguiera prorrogando a la Tropical Oil Company. Y es así como nace Ecopetrol como empresa industrial y comercial 100% del Estado, empresa colombiana de petróleo se llamaba en ese momento, y nace el 25 de agosto de 1951. Ahora, aterrizando directamente a la pregunta del pliego de peticiones, nosotros consideramos que esta valoración no se puede hacer, no se debe hacer, pues, respetuosamente, mirando el número de puntos, porque hay puntos que son aclaratorios por interpretaciones que se vienen haciendo, pero si hay puntos, si hablamos de ejes fundamentales. Nosotros hablamos de 4 ejes fundamentales en la negociación o en el pliego de peticiones que hemos presentado a Ecopetrol. Un punto, un aspecto político, y este aspecto político está relacionado con que Ecopetrol sea 100% estatal, y lo quiero ilustrar, lo quiero fundamentar con una cifra, y seguramente por eso es que magnifican esa cifra, porque no sabemos de dónde salen esos 44 billones. Ecopetrol ayer en bolsa, haciendo el ejercicio, Ecopetrol en bolsa ayer valía 106 billones de pesos con 2.580 pesos cada acción. El 11.5% que está en manos de terceros, de pequeños accionistas. De pequeños accionistas. Yo tengo una acción, aclaro, no porque comparta la política de venta de acciones, sino por una cuestión táctica para poder asistir a las asambleas. Ese 11.5% de las acciones vale 9.2 billones de pesos. Entonces nosotros decimos, Ecopetrol debe comprar ese paquete accionario para que sea 100% del Estado. Y seguramente por eso dicen, vea, el pliego en este vale 9.2 billones de pesos. Pero quiero ilustrar por qué esta idea o este planteamiento que le hacemos a Ecopetrol y al gobierno nacional. Vea, este año Ecopetrol entregó en dividendos 24.4 billones de pesos. A la nación le correspondió 21.5 billones de pesos para hacer política pública y a los privados 2.8 billones de pesos. Desde el año 2012, y con esto cierro este punto, desde el año 2012 Ecopetrol le entregó a la nación, le ha entregado 81.5 billones de pesos. Si fuera 100% Ecopetrol del Estado, le hubiese entregado 93 billones de pesos, es decir, estamos hablando de 12 billones de pesos más. Esa es nuestra razón para argumentar que Ecopetrol sea 100% estatal. Es sentido común, sí. Es lógico que si tienen todas las acciones, pues van a recibir más plata. Pero venga, es que usted se me está yendo de la pregunta que le hice. Se la voy a puntualizar entonces más para que sea más fácil responderla. ¿Cuántos trabajadores hoy en día tiene Ecopetrol que están tercerizados, que ustedes quieren que entren directamente a la nómina de la compañía, y eso cuánto costaría? Vea, yo hablaba de un aspecto, de un eje que es el eje político. Voy a hablar del tema del fortalecimiento de la nómina en Ecopetrol para responder concretamente esa pregunta. El sindicato está en este proceso de negociación planteando el fortalecimiento de la nómina en 2 vías. Nosotros tenemos más de 1.000 trabajadores y trabajadoras que están vinculados con Ecopetrol a término fijo. Nosotros los denominamos en nuestro argot petrolero temporales. Nosotros estamos diciendo a Ecopetrol, esos trabajadores y esas trabajadoras hay que vincularlas a término indefinido porque lo requiere el negocio, los diferentes negocios. Y el segundo aspecto es que las actividades misionales, esto está en línea con lo que ha venido planteando el gobierno, el Ministerio del Trabajo de manera concreta. Hay actividades misionales que son de carácter permanente, que son del core del negocio, y Ecopetrol ha venido paulatinamente tercerizando esos frentes de trabajo. Estamos planteando que esos trabajadores tienen que ser vinculados y vinculadas de manera directa. Es más, estamos diciendo que la mitad de las vinculaciones que se hagan en Ecopetrol deben ser mujeres. Entonces, nosotros frente a este tema estamos planteando el fortalecimiento de la nómina. Ahora, el 75% de los trabajadores en Ecopetrol son tercerizados. ¿Que esos son cuántos? Pueden ser 120.000 trabajadores, ¿cierto? Pero nosotros estamos planteando que todos se indefinan, estamos planteando las actividades misionales. Ahora, ¿y de actividades misionales cuántos son? Bueno, actividades misionales pueden ser 10.000 trabajadores. Ahora, nosotros estamos diciendo,
a los trabajadores al servicio de firmas contratistas denominados tercerizados, término que a mí en lo particular no me gusta, pero bueno, así está catalogado, así está definido. A esos trabajadores hay que mejorarles sus condiciones. Estamos en una industria de alto riesgo, una industria en la que los trabajadores están en unas condiciones en algunas áreas complejas. Y una cosa que quiero destacar, yo creo que es muy importante recurrir a las cifras. Nosotros no queremos quebrar a Ecopetrol. Ahora, las cifras, los estudios financieros, las cuentas de las empresas demuestran cuánta carga tiene la nómina en Ecopetrol. Por ejemplo, voy a mencionarles un caso de manera muy concreta. Yo sé que el tiempo es oro aquí en estos espacios. Vea, los costos laborales versus los ingresos en Ecopetrol son del 0.7%, en PEME son del 9.4%, en Petrobras del 3.3%, en Equinor, una empresa noruega estatal, 4.6%. O sea, es muy pequeña la proporción de lo que se está gastando en términos de los recursos de Ecopetrol en empleados, en los trabajadores. Exactamente. En pagar empleados. Ahora, los costos laborales contra la generación de caja, o sea, contra el EBITDA. En Ecopetrol es del 1.5%, en Petrobras del 5.7%, en Shell del 20% y en BP del 26.8%. Es decir, los costos laborales no implican un riesgo para la situación financiera de Ecopetrol. ¿Pero con las cifras que hay hoy o con las que ustedes quieren proyectar? No, estas cifras son oficiales, son los estados financieros. O sea, es con lo de hoy. Por eso, pero entonces si se dieran estos cambios que ustedes plantean, esas cifras se podrían disparar. No, obviamente, o sea, las cifras se van a disparar, van a subir. ¿Y eso no disminuye un poco la productividad de la empresa? Van a subir, obviamente, pero si uno compara que una empresa, por ejemplo, vámonos con esta que está relativamente baja, Petrobras, por ejemplo, cuando usted compara costos laborales contra ingresos, por ejemplo, es del 3.3%, nosotros tenemos el 0.7%. Nosotros perfectamente podríamos llegar al 3% y no afectamos la estabilidad financiera de Ecopetrol de ninguna manera. Claro, aquí el problema es que aquí, señor Loza, en Colombia, pues dependemos mucho de Ecopetrol para las finanzas del país y por eso también es importante equilibrar la balanza. Pero sigamos con el tema de las condiciones de los trabajadores, porque usted decía ahorita que muchas de estas peticiones están en línea con el gobierno. Por ejemplo, el de crear la jornada nocturna desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana con un recargo. Eso pues también está planteado, por ejemplo, en la reforma laboral y si se aprueba así, pues todas las empresas tendrían que aplicarlo. Pero es que ustedes están pidiendo unos recargos que pueden ser exagerados. Por ejemplo, por ese recargo nocturno 60% sobre el valor del trabajo diurno y en el caso del trabajo dominical 200% más. Vea, nosotros teníamos en la convención, es más, es letra que está en la convención, los recargos nocturnos se pagaban con el 40%, desde las 6 de la tarde, pero cuando vino la reforma laboral de hace 20 años, esa reforma laboral de las 6 de la tarde a las 10 de la noche nos puso a salir el sol por decreto y entonces nos quitó el 40%. Al resto de trabajadores que no tenían convención les pagaban el 35%. Las convenciones tienen un propósito que es mejorar las condiciones de los trabajadores. Ahora, ¿nosotros qué buscamos? Al final, estar alineados con la reforma laboral que plantea el gobierno. Nosotros defendemos las reformas de corte social que ha presentado el gobierno. Sí, presidente, aquí justo nos están escribiendo que hay unos 9 sindicatos de los 13 de Ecopetrol, pues que se sienten discriminados en esa negociación de la convención colectiva entre los trabajadores y pues la empresa. Y lo que dicen es que ustedes desde la USO ya tendrían un preacuerdo negociado con la empresa. ¿Usted qué responde ante estas denuncias? Eso no es cierto. El día lunes de esta semana nos sentamos con Ecopetrol y los otros sindicatos que presentaron pliego. Estuvimos en el acto de iniciación de la negociación donde intervino el presidente encargado de Ecopetrol, el doctor Alberto Consuegra, el viceministro del Trabajo, y cada vocero de cada sindicato tuvo la posibilidad de intervenir. Y cada sindicato tiene su espacio y se está sentando en Ecopetrol en las diferentes jornadas y la USO está haciendo lo propio. Ahora, lo que pasa es que la USO es un sindicato mayoritario y también hay que plantearlo aquí. La capacidad de movilización en Ecopetrol y en la industria la tiene la USO. Y pues bueno, frente a eso nosotros somos respetuosos con los compañeros y por supuesto respetamos todo el derecho que ellos tienen de presentar pliego y los escenarios de negociación que aborden. Usted ha insistido mucho, señor Loza, en que no quieren quebrar a la empresa. Ese es un mensaje muy claro porque pues sí se dice que estas peticiones pueden costar mucho, ya en eso hemos insistido, pero es que yo sí quiero, Juan Pablo, nombrar algunas cosas que del pliego pues parecen... O sea, ¿usted va a entrar ya en el escenario de lo excéntrico?
Sí, pues no sé si calificarlo excéntrico. Yo se las leo y usted concluye. Okay. Mire, por ejemplo, costear cursos de idiomas para pensionados, trabajadores y sus hijos, además de planes de educación para esposos y hijos de hasta 27 años. 18 millones de pesos de manutención y alojamiento cada año para estudiantes de secundaria en el país y 32 millones de pesos si están en el exterior. Becas de pregrado para esposas de 125 empleados y posgrados para trabajadores. La empresa asumirá el servicio de lavandería de la ropa de trabajo de los trabajadores en todos los campos. A ver, otro punto, destinar recursos para la remodelación de clubes de recreación para los trabajadores, recreación integral para trabajadores. ¡Ay, mire este! El tema de tiquetes, reconocer a directivos de la USO, tiquetes aéreos, perdón, ida y regreso y 18 días de viáticos por mes. No sé, ¿usted qué le parece eso, Juan Pablo? Yo aquí voy a hablar, uno, con base en la historia y dos, con base en el presente. En lo histórico, y si uno mira hacia atrás, siempre se ha sabido que los empleados de Ecopetrol han tenido unos beneficios que son impresionantes, pero impresionantes. Incluso desde edades de pensión que eran muy beneficiosas en contraste con la de los demás trabajadores, estoy hablando del pasado, no del presente, pero también un montón de beneficios educativos para los hijos de los trabajadores de Ecopetrol, beneficios en primas también para los trabajadores, en fin, ¿todo por qué? Porque es una industria que siempre ha generado una gran cantidad de recursos. Ahora le está hablando el pasado, pasemos al presente. Los tiempos han cambiado y sin duda las necesidades del país y de una empresa como Ecopetrol pues deberían ponerse a tono con una realidad en donde los beneficios no son tantos, sino que más bien todos tratamos de estar como en una misma situación, en un nivel. De ahí que muchos de estos asuntos, como la prima para la que puedan residir fuera de sus casas los estudiantes, hijos de trabajadores del Ecopetrol, ya sea en Colombia o en el exterior, pues resulte extraordinario, o los cursos de inglés para la tercera edad, o bueno, una cantidad de cosas que uno dice, está bien, pero ya la estatal petrolera creo que paga buenos salarios como para además sumarle esto, ¿o no? Vea, si se hace una mirada detallada de este pliego de peticiones que se presentó y se compara con el pliego que se presentó hace 4 años y con el que se presentó hace 8 años, tienen una similitud, casi un común denominador frente a las peticiones. Pero al final este es un proceso de negociación en el que lo que se plantea ahí no va a decir la comisión negociadora de Ecopetrol, venga, señores del sindicato, aprobado, comuníquese y cúmplase. No, de ninguna manera, es un proceso que se da alrededor de unas discusiones de orden técnico. Por ejemplo, frente a una prima de monte, eso es dignificar la condición del trabajador que dura 21 días por fuera de su casa, que no ve a su familia, pues hoy la puede ver por aquí, por videoconferencia. Pero ¿y la educación superior de los hijos? No, estamos de acuerdo. Ahora es que, en el exterior, además, ¿no? Porque es que además, eso sí es con la plata de todos los colombianos, porque finalmente la plata de Ecopetrol, bueno, hasta menos un 11.5% es de todos los colombianos, pues le estamos financiando la educación a los hijos de los trabajadores de Ecopetrol, que es una maravilla y que agradecemos el trabajo de quienes están en Ecopetrol, por supuesto, pero pues entonces eso debería pasar con todos los colombianos, porque es que eso genera también unas condiciones de inequidad que resultan un poquito injustas, ¿no? Juan Pablo, pero hay una cosa, si en Colombia se garantizara la educación pública de la mejor calidad para todo el mundo, nosotros no teníamos ningún problema para renunciar a ese beneficio en la convención, pero es que eso no se garantiza. Entonces yo lo que creo que hay que hacer es tomar como referente el derecho a la educación que tienen los trabajadores de Ecopetrol para que ese mismo modelo ojalá se pueda implementar en otras áreas. Por ejemplo, el tema de salud. Nosotros tenemos una salud exceptuada como la tienen los militares, como la tiene el magisterio, como la tienen la fuerza pública, y es un sistema de salud que permite que al tener un sistema exceptuado se generen cupos para que le preste la salud a otros colombianos. Entonces yo creo que dignificar el trabajo no nos debe avergonzar. Ahora quiero referir lo siguiente, porque yo no quiero que este tema quede en el aire. En la negociación de hace 4 años, a través de los medios de comunicación divulgaron que el pliego de peticiones de la USO, me acuerdo perfectamente porque estaba coincidencialmente presidente del sindicato, y me acuerdo que la pregunta mordaz así fue como más o menos la que me hizo hace unos 15 minutos sobre si sabíamos que a Ecopetrol se le habían robado o no, pero bueno, esa vez fue, señor presidente de la USO, el pliego vale 2.4 billones de pesos, ¿qué decirle al país?
Y finalmente, después de hacer todo el ejercicio durante los 40 días, con Ecopetrol construimos un acuerdo. Y el presidente Felipe Bayón, el expresidente de Ecopetrol, presidente en esa época, al final en una rueda de prensa, en un noticiero de Audiencia Nacional, dijo, el acuerdo con la USO valió 180.000 millones de pesos, el anterior valió 150.000, es decir, nosotros consideramos que esa progresividad se debe mantener. Ahora, hay un aspecto que está en el pliego que uno lo puede denominar dijéramos, calificar esos puntos que hay ahí solicitados, y es la progresividad salarial. Y en las partidas, hay unas partidas convencionales, y es obvio que se pide incremento. ¿En cuánto aumentó el índice de precios al consumidor el último bueno, año? ese es otro punto, porque aumentó 13% y ustedes están pidiendo casi un 30% de aumento. Pero ese punto merece una explicación, ese punto que está ahí. En Ecopetrol hay una franja poblacional que coincidencialmente son los trabajadores que están catalogados como personal de dirección, manejo y confianza. A esas personas la administración de Ecopetrol, no los altos ejecutivos, sino los técnicos que están aportándole diariamente a la producción, entonces nunca los clasifican escalafonariamente. Entonces nosotros hemos dicho en este pliego de peticiones, venga, vamos a plantear el incremento salarial, pero ese incremento salarial hay que justificarlo en la mesa y tratar de materializarlo garantizando que haya movilidad salarial para esos trabajadores. Porque un trabajador que hace 10 años entró a Ecopetrol, es técnico, fue ascendido a técnico en ese momento que se vinculó, no ha tenido la posibilidad de reclasificarse escalafonariamente. Pero mire usted, perdóneme, Paola, don César Loza, es que yo quisiera entender qué es lo tan extraordinario que hacen los trabajadores de Ecopetrol para tener todos esos beneficios. Porque, por supuesto, sí, ustedes están en una industria que le da muchos réditos a la nación, no hay duda. Usted nos hablaba de unas cifras importantísimas de lo que le representa en ingresos anuales por la producción petrolera. Pero para tener tantos beneficios, uno entendería los beneficios si es que la gente no quisiera trabajar en Ecopetrol, pero le garantizo que hay mucha gente que con menos beneficios estaría ansiosa por entrar a trabajar a la petrolera. Le garantizo que si quitan los beneficios, habrá muchos que se van, pero habrá muchos otros que llegarán y le cuestan menos al Estado, le cuestan menos a Ecopetrol y le dejan más plata a todos los colombianos. ¿Qué es lo tan extraordinario que hacen ustedes para que le tengamos que pagar la educación a sus hijos? Nosotros hacemos lo mismo que hace Petrobras, que hace Equinor, que hace Shell, que hace BP y que hace Saudi Aramco, es decir, trabajar en la industria del petróleo en todas sus líneas, desde la exploración, la perforación, la producción, la refinación, el transporte, la comercialización y la petroquímica. Y es cierto que las condiciones en la industria producto del avance tecnológico han cambiado, pero cuando se dio la industria en Ecopetrol, en la industria petrolera en el mundo, de manera incipiente, las condiciones eran complejas y por eso existían unas garantías y esas garantías pues los trabajadores no las quieren perder. Y hay que también plantear en este escenario que los trabajadores hemos sido afectados por decisiones que se han tomado en otros gobiernos. Por ejemplo, las pensiones convencionales se acabaron en el país, no solamente para Ecopetrol, se acabaron para todo el mundo, ¿cierto? Entonces, los recargos nocturnos que hablábamos ahora las quitaron pues por efecto, los quitaron. No, listo. Pero es que no hablemos de los recargos porque es que eso es eso entrar en algo que ha afectado a todos los trabajadores. Bueno, listo, vale. Yo vuelvo y repito, don César, ¿qué es lo que hace tan extraordinario un trabajador de Ecopetrol para que le paguemos prima para el estudio de los niños en el colegio y en la universidad? Prima para que si el niño lo reubican, le toca en otra ciudad estudiar, entonces le pagamos nosotros el apartamento. Que si se va a estudiar fuera del país, le pagamos nosotros el apartamento, pero fuera del país. Que si consigue esposa, entonces le pagamos ¿Usted me puede explicar qué es lo tan extraordinario que hacen ustedes en Ecopetrol para que nosotros, todo el país, porque insisto, es que Ecopetrol es plata suya, y de Paola, y mía. ¿Por qué razón tenemos que pagar todo eso? A nosotros no nos avergüenza tener un salario digno, Juan Pablo. Es más, consideramos que todos los colombianos deberían tenerlo. Si uno le preguntase a todos los que trabajan en las diferentes labores del periodismo, todos quisieran ganar más, yo estoy seguro. Otra cosa es que uno sienta temor y que no tenga la capacidad de organizarse. Son unos derechos que nos hemos ganado a peso de la lucha, con movimientos que se han realizado desde la organización sindical, pero también le aportamos riqueza al país.
La creación de Ecopetrol se debe gracias a la lucha de los trabajadores petroleros y Ecopetrol es la empresa que más le aporta recursos al Estado. Sí, esa es la justificación que ustedes dan y en materia de salarios dignos estamos completamente de acuerdo, pero en los beneficios adicionales que usted dice que son derechos que se han ganado, pues sí hay bastante inquietud, genera bastante inquietud. Por ejemplo, le voy a leer un par más, Juan Pablo. Bono anual por las utilidades de Ecopetrol equivalente a 5 salarios promedio devengados por cada trabajador. Bono semestral de alto riesgo por 4,6 millones de pesos. Prima diaria de 75.960 pesos para los trabajadores tercerizados que estén en campos de producción. Incremento cercano al 35% en los subsidios de alimentación, incluso hasta dicen dotación de hospitales para solo los empleados de Ecopetrol y compra de ambulancias. Y hay un punto específico para ustedes, los directores de la USO, y es el tema de los tiquetes aéreos, que ya lo mencionábamos, y el tema de los carros. ¿Por qué? Y es que, mire, aquí algunas personas están diciendo, vaya y trabaje una semana en un campo petrolero. Listo, sí, puede ser un trabajo riesgoso, con químicos, además muy incómodo, que lo aleja uno de la familia y demás. Pero de ahí a que eso justifique que le paguen tantas cosas, no sé, a mí todavía no me cabe en la cabeza, pero puedo ser yo, que estoy obnubilado por las luces de este estudio. Adelante, Paola, con su pregunta, por favor. No, pues el tema de los tiquetes aéreos, para ustedes los directivos de la USO, y 18 días de viáticos por mes, y también 10 vehículos para ustedes durante la vigencia de esta convención colectiva. Los vehículos no son peticiones de carácter individual, son garantías para el ejercicio de la actividad sindical. Nosotros tenemos 27 subdirectivas a nivel nacional, en diferentes puntos de la geografía nacional, y los dirigentes nacionales de la USO deben hacer visitas frecuentemente a cada una de esas subdirectivas. Por eso se piden esas garantías. Ahora, en ocasiones esos tiquetes no se utilizan si no es necesario. Pero yo invitaría a Paola a que hiciéramos este ejercicio. Y me voy a autoinvitar nuevamente. Yo quisiera que después de que hagamos un acuerdo, el acuerdo con Ecopetrol, nos invitasen a este programa para que dialogáramos o dialoguemos en ese momento de los acuerdos que se dieron con el sindicato y en qué beneficia eso a Ecopetrol y en qué beneficia a los trabajadores. Nosotros a esta empresa la defendemos y la vamos a defender como el patrimonio público más importante. Y por eso defendemos que Ecopetrol haga la transición energética, pero que Ecopetrol llegue al escenario de ojalá producir 1 millón de barriles. Es más, yo tengo aquí una consigna que dice, vamos por el 1 millón y la transición, porque nos interesa una Ecopetrol fuerte, robusta para el país, donde van a ganar todos los colombianos. ¿Cuándo empieza la convención? Ya empezó el pasado lunes. Tienen 20 días para llegar a un acuerdo. 20 días calendario, y si no hay acuerdo, van otros 20 días. Okay. Listo, entonces quedamos pendientes dentro de 20 o dentro de 40 días para que conversemos nuevamente. Y hablamos de cuentas. Y hacemos cuentas y ¿sabe que le pongo una tarea para entonces? Vale. A la hora de hacer cuentas. Cuéntenos cuánto se gasta Ecopetrol en matrículas universitarias, en matrículas de colegios, en la residencia de los muchachos, en cursos de inglés para la abuelita, en fin. Porque es que, perdóneme, pero no hay empresa en el país que haga eso. Perdóneme. Y yo sé, en Colombia hay mucha indignidad en el trabajo, eso es indiscutible. Pero ya lo de ustedes es en otro lado. Y ahí uno también dice, ¿y dónde está el punto medio? Juan Pablo, las condiciones dignas de los trabajadores no nos deben avergonzar. Ahora, las cifras que les mostré acá son cifras oficiales de los resultados de los ejercicios financieros de las empresas. En consecuencia, eso no pone en riesgo la estabilidad financiera de Ecopetrol. Mejorar las condiciones de los trabajadores y las familias debería ser el común denominador para todos en Colombia. Tendríamos mejor calidad de vida a todos.